Olá, buenas tardes. Soy Isabela, coordinadora local de Estudiantes por la Liberdade em Brasil. Vengo traer Manuel Martínez para hablar sobre nuevas tecnologías que favorecen la educación. Use 1 de septiembre. Buenas tardes, olá. Gracias a todos que se inscribieron, logramos y cubrimos 2 continentes y aproximadamente 50 subscritos. Isso é gratidão que tenho e muitas graças por estar aqui, Manuel Martínez. Gracias. Gracias Puedes hablar. Vale, pues me llamo Manuel Ferretti Martínez y soy de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Barcelona y socio de por Liberty Barcelona. Las diferencias entre Brasil y España son subliminares y referidas a la educación. Pero la educación híbrida está presente en este contexto pandémico y estará la post-pandemia. La cuestión tecnológica, las diferencias entre Brasil y España, mas que se encontra num contexto globalizado. Queria que tu hablasses um pouco sobre as novas tecnologias. Hoy en día nos estamos especializando siempre más en un desarrollo tecnológico en distintas áreas. Podemos coger como ejemplos pues un coche de hace 100 años con un coche y vemos que han cambiado completamente. Con un móvil, un teléfono móvil de hace 15 años y un teléfono móvil de hoy en día han cambiado completamente. También los ordenadores y muchos. Si en cambio cogemos una escuela de hace 100 años, una escuela de hoy en día, más o menos no han cambiado en nada. Y es invertir en tecnologías. Ahora con el transcurso de la pandemia, del coronavirus, tecnológico en las aulas, con videoclases, vídeos en YouTube, pero aún es el principio y todavía no se ha experimentado mucho. Sí, claro. ¿Podrías hablar un poquito sobre la libertad en su país? A ver, la libertad en España es bastante relativa. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero otras tantas no, porque tenemos cuantas leyes que nos lo prohíben, otras tantas que, digamos, son un poco controvertidas, pero en índice de libertades, los países más libres del mundo, podríamos alcanzar un grado mayor, pero en los últimos tiempos, aun en cambio de ganarlas, las estamos poco a poco perdiendo. Y esto porque tenemos un gobierno de tendencia socialista comunista que está intentando privar la libertad de los ciudadanos para mantener un poder más centralista y esto, claro, no nos permite pues defender todas las libertades como nosotros por Liberty queríamos hacer. Perfeito. Poderias falar um pouco sobre a questão da IDH, Índice de Desenvolvimento em Barcelona, na Espanha, que é maior que ele aqui no Brasil. A Europa tem um índice de desenvolvimento maior. Sí, Europa a lo largo de la historia siempre ha tenido un desarrollo bastante más avanzado que otros lugares del mundo y en los últimos años también, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, se invirtió mucho en una reconstrucción para salir más fuertes
de la catástrofe, de la destrucción de la guerra. Y en España, en Barcelona, hemos vivido de 1992, que es cuando se invirtió mucho dinero en la ciudad y Barcelona se desarrolló bastante y se dio a conocer. Esto todavía no se ha logrado en distintas zonas de la ciudad, donde aún permanece un poco de pobreza extrema, pero digamos no tenemos una calidad de vida bastante homogénea. Y lo mismo en la educación, dependiendo de qué distrito, O peor. áudio tá cortando, o áudio tá cortando. Ah, vale, vale. No, a ver, ¿se corta ahora? Não, o áudio, o áudio tá cortando. Pero sigue. Tá, O, tá falhando, tá falhando. O áudio tá falhando, mas continue. vale. A ver, en Barcelona lo mismo se puede ver en un de las áreas urbanas y sobre todo de una mayor valorización de los barrios, sobre todo los más periféricos, y poco a poco nos estamos desarrollando. No es el desarrollo que queríamos tener porque todavía no se ha logrado lo que se quería lograr y se está malgastando mucho dinero, pero poco a poco se está haciendo. Más que nada gracias a los pequeños comercios que aunque estén desapareciendo, pero están valorizando las zonas, más ellos que no tanto el ayuntamiento y otras instituciones gubernamentales. Ok. Poderias falar um pouco sobre as universidades de Espanha, forma de ingresso, como se faz, se existe uma prueba, carta de inscrição, carta de recomendação? No, a ver, en España es bastante sencillo. Tenemos una educación primaria, secundaria y luego el bachiller, que sería un poco como la high school americana, pero dura 2 años, donde nos estamos en ámbito social o científico, y a partir del último año hacemos una prueba de selectividad que nos selecciona y en base a la nota que puede ser un 10, un 6, un 7, y dependiendo de qué nota sacamos, pues podemos acceder a una carrera o a otra. Nos inscribimos y según la nota que tengamos, pues podemos acceder o menos. Y funciona así, sin exámenes ni pruebas de acceso. Luego, depende de a qué universidades, porque pueden haber algunas privadas que sí soliciten alguna prueba de acceso, pero normalmente no se solicita. Entendo. Há forma de ingresso na la Universidade de Espanha, puedes ter recomendação de Brasil, tipo um, um aluno especial. Sí, a Que ver, es el diploma, uno se diploma en Brasil, viene a España, existen unas instituciones, normalmente es la UNED, que es una universidad a distancia, y uno entrega el diploma en los resultados de esta universidad y a través de unos cálculos convierten la nota extranjera a nota española. Y una vez que tienes el diploma convertido, convalidado por el gobierno español, pues te permite acceder a las carreras de todo el país, de todas las universidades públicas y privadas también. Lo importante es tener el reconocimiento del diploma en España. claro. O parlamento de Espanha tem algumas regras para uso de manutenção da educação, tipo no Brasil, que existe o Fundeb, algum uso de manutenção, algum fundo de manutenção para a educação em Espanha. Existen en los presupuestos generales del Estado que se votan cada año, en los cuales se destinan los fondos a las escuelas, a la educación y a cualquier otra cosa. Aunque cada año intentan aumentar
decirlo, pero al final no es que sirva mucho porque la mayoría de este dinero va para pagar la infraestructura y sueldos. No se destina a innovar, pues, todo el ámbito de los estudiantes y de la educación como y otras cosas. Algunas escuelas funcionan mejor que otras. En la educación pública no son más o menos todas iguales porque luego cada autonomía destina más o menos recursos dependiendo de qué zona y tenemos lo que tenemos. Algo diferente sería si España siguiera el ejemplo de Suecia o de Singapur o de Corea del Sur e implantar un modelo voucher que funciona, que en cambio de este modelo fue diseñado por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman y supone que el Estado no da el dinero a las escuelas directamente, sino da el dinero a los padres, o sea, no a los productores, que serían las escuelas, y sí a los consumidores, que serían los padres, o a los estudiantes si ya son mayores de edad. Con este dinero, los padres y los hijos pueden escoger la escuela que ellos quieran con el método de enseñanza que ellos quieran. ¿Esto qué significa? Pues que la escuela, aunque sea pública, rigen en el mercado. Y al regirse en el mercado, pues las escuelas compiten entre ellas para tener más o menos estudiantes. Y esto implica que inviertan más en tecnologías y en cualquier otro tipo de recursos de enseñanza y de profesores. Perfecto. Gostaria que hablasse um pouquinho sobre a questão de separação, que foi pedido aqui para falar um pouquinho sobre a questão de separação que está tendo da Catalunha, que estão buscando separar da Espanha. A Como ver, anda a situação? Liberty somos bastante neutrales, ya que hay miembros que están a favor y miembros que están en contra, pero todos más o menos seguimos los mismos ideales. España, por razones históricas y culturales, es un país con muchas culturas y distintos idiomas y también formas de pensar y de relacionarse. Cataluña tiene un idioma, una cultura propia, pero también es el motor económico de España y por esas razones también se querría separar un poco del resto del país. Pero al final la corriente mayoritaria del separatismo catalán suele ser bastante socialdemócrata, keynesiano, y por lo tanto no es que encarne en sí los valores del liberalismo, sino más bien los valores que son más comunes aquí en Europa, que son los de la socialdemocracia. Por eso desde Students for Liberty hay mucha gente que está a favor o en contra, pero los que están a favor pues tienen una visión ligeramente diferente de la corriente política actual. Ok. Essa foi a pergunta de um ingressante. Agradecer a presença de Jorge, David, James, Lucas, e as pessoas que já passaram por aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do movimento liberal de protagonismo da juventude. Como os jovens são envolvidos nisso, se só existe o Study for Liberty, na Espanha existem outros movimentos ligados à liberdade. A ver, nosotros en Barcelona tenemos dos institutos liberales muy grandes e importantes, que son Students for Liberty, el Instituto Ostrom, que estamos colaborando entre nosotros para aumentar el número de gente afín a las ideas liberales. Siempre está ligado a la educación, porque en las escuelas se suele profundizar mucho más el socialismo y el marxismo y no tanto el liberalismo. Entonces, de autores liberales, muchos estudiantes conocen Locke, Adam Smith, pero tampoco van mucho, no tampoco profundizan y no es que sean
muchos los que quieran hablar de estos autores, porque directamente hay profesores que ni los mencionan. Y claro, y los estudiantes al desconocer estos autores, pues muchas veces nos agradecen a nosotros que desde Students for Liberty y desde redes sociales pues difundimos material y con la organización de eventos pues también ayudamos a los estudiantes a crecer también culturalmente, porque a nosotros nos da igual que una persona siga sus ideas porque las respetamos, pero lo importante es que las personas pues sepan lo que, lo que existe, las diferentes corrientes ideológicas que normalmente desde el gobierno, pues, desde los estados, se suelen mencionar, ya que los gobiernos, los políticos sobre todo, prefieren tener estudiantes que no sepan y que no sean muy inteligentes para que luego les puedan votar y crear así redes clientelares que son la base del socialismo que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en España. Ok, perfecto. Eh, Manuel Martínez, ¿cómo tú ingresaste en la Study for Liberty? Como el sistema de ingresso na Study for Liberty da Espanha, para aproveitar e convidar mais pessoas a participar do movimento liberal em Espanha. Faça esse convite. Sí, yo descubrí Students for Liberty gracias a un amigo de Italia, que no es de Students for Liberty, sino de Instituto Liberale, que es otro instituto, que me dijo que este marzo 2020, que se celebraba un evento en Madrid, el LibertyCon Europe, y me dijo, ve, que es muy interesante. Y yo como era afín a las ideas liberales, pero todavía no conocía estas asociaciones pues, y organizaciones, pues fui allí y conocí a bastantes estudiantes de España y del resto del mundo y profundizamos y debatimos sobre todo lo que era liberal, individual, el individuo, economía. Y regresando a Barcelona, después del convenio, pues me informé, me documenté y cuando abrieron las plazas de Students for Liberty, hice la solicitud y entré. Y sin más, me aceptaron y en poco tiempo pues ya dirijo ahora las redes sociales, o sea que también podemos crecer y rápido. Más o menos todos somos iguales, aunque en el papel no lo ponga que cada uno tiene un rol, pero todos somos iguales porque todos nos unimos por el mismo objetivo. Cada uno tiene distintos grados de liberalismo, porque existen anarcocapitalistas, minarquistas, libertarios, pero a todos nos une la libertad. Y invito a todos los que nos estén viendo que si quieren formar parte de Students for Liberty o informarse, que pueden enviarnos mensajes a Liberty Barcelona o a nuestros miembros que están repartidos por territorio local y nacional. Ok, perfecto. Lo partido que domina en la Hispana, el de centro izquierda. Lo, la política actualmente en la Hispana está siendo impactante de forma positiva o negativa. Un punto de partida ser. A ver, en los últimos años está siendo negativa en muchos aspectos. En primer lugar, han aumentado muchos los impuestos y han aumentado paulatinamente el gasto. ¿Qué quiere decir? Que gastamos más y saqueamos más dinero a las personas. Y esto que implica que actualmente el 35% de la población española mantiene al 35% restante. Y claro, esto no es que sea algo normal, ya que en un país nadie debería mantener al otro por obligación, sino si uno tiene ganas de ayudar a otra persona es libre de hacerlo. Pero, y en cuestiones básicas, bueno, cada uno paga unos impuestos mínimos que nos dan unos servicios básicos que puede proveer el Estado, como puede ser la infraestructura, las carreteras, pero en sí no se tiene
preocupar demasiado como lo hace ahora, porque más que preocuparse, como mucha gente cree que el Estado se preocupa de nosotros, lo que quiere es tenernos con nosotros, les votemos y perpetramos redes clientelares típicas del socialismo, que lo único que hacen es quitar el dinero a quien crea puestos de trabajo, a quien crea bienestar, y dárselos a personas que no hacen absolutamente nada y viven del dinero ajeno. Y esto se puede ver Ok, en aspectos. ok. Por- Gostaria de perguntar sobre suas metas, assim, seu projeto de vida para o liberalismo. Eu queria saber um pouco mais sobre esse lado liberal, o lado liberal que eu digo para o mundo, o legado que você quer deixar dentro da luta pelo liberalismo. No, a ver, desde mi punto de vista y desde mucha gente de la asociación, lo que queremos y lo que quiero es sobre todo ayudar a las personas a entender que el camino a seguir es el camino liberal, que es el que permite que todo el mundo sea libre de hacer lo que puede y lo que quiere, porque uno puede hacer lo que quiere, pero no todos tienen la posibilidad. Y a estas personas, pues, existe una ayuda mínima que se les puede dar, pero más o menos todos partimos en igualdad de condiciones para lograr nuestros objetivos. Claramente, nuestra libertad no tiene que violar la libertad de otras personas. En este caso, no estaríamos hablando de liberalismo. Y lo principal que tenemos que hacer es dar a entender, sobre todo a los jóvenes de nuestras edades, que existe un mundo fuera de la educación convencional que se suele proponer en las escuelas y que suele ser dado, que es una educación donde mitos, sobre todo el público, y uno dice, si no pagamos tanto, no va a tener muchas cosas públicas. Cuando se ha demostrado en países como Corea del Sur, Suiza, Singapur, la Suecia o Holanda, con una mínima, unos pequeños recortes que hicieron en su día y unos procesos de cambio en la política del Estado, se han liberalizado más ellos y no países que eran más liberales se han vuelto más autoritarios y socialistas. Un ejemplo era Venezuela, era un país y se creyeron las ideas del chavismo y hoy en día países más pobres que existe en el mundo. Y lo mismo es lo que está pasando hoy en día en Chile, que es uno de los países de Latinoamérica, junto a Brasil y otros tantos, y la gente pues se ha echado a las calles en contra de su bienestar económico y siempre por este virus que es el marxismo y que todavía no conseguimos curar la sociedad de esas ideas. Perfeito. Queria deixar lá sua oração final, sua frase final de impacto, de tudo o que viviste, do movimento da Espanha, da educação, dessas novas tecnologias no movimento pós-pandemia, no movimento na pandemia, que o voucher é, tem, tem sido de ajuda para diversas pessoas e, e deixar uma frase de reflexão, uma frase, uma oração final de reflexão. A ver, lo que podría dar a todo el mundo es estudiar, leer e informarse, porque no hay nada como la educación que uno se da a sí mismo, gracias sobre todo a todos los métodos que hoy en día tenemos, como un ordenador, una tablet, un ebook o un móvil, recoger y
miles de cosas, de información a un coste mínimo y informarnos sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo informarnos. No nos tenemos que quedar con lo que nos imparten en la escuela y sobre todo si las escuelas están influenciadas por gobiernos y por partidos políticos. Perfeito. Eu também tenho esse ponto de vista que o seu. Ele gostaria agora de tirar uma foto para marcar esse momento. Sorriso. Depois eu vou enviar para você. Sim. Perfeito. Pues, Encerrando a live, vou encerrando a live. Gostei de sua participação conosco, no projeto Cidadãos de la Educação, que eu já trouxe pessoas de outros países, de Bolívia, de México, Espanha, em Barcelona, e estou, nesse momento, querendo trazer pessoas, a princípio, os latinas, de descendência latina. A Espanha, que é um país, foi o país que colonizou, né? Parte da América Central, a parte da América Central e parte da América do Sul é sangue latino, é sangue espanhol, que ele colonizou com Cristóvão Colombo em 1492, ao chegar às Américas. O Brasil foi em 1500 por Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, e eles um país de grande proximidade com o Brasil, a Espanha, por ter milhares de brasileiras residindo na Espanha, por ser uma excelente opção de intercâmbio cultural e também por ser facilitador de ingressantes brasileiros para trabalho, sendo que a mão de obra europeia muito já é defasada, antiga, madura, uma população mais madura, e os jovens brasileiros procuram a Espanha, Portugal, Alemanha, Itália para trabalho. França, como também temos muitos brasileiros que fizeram uma pesquisa na Universidade de Paris 8, na França. Na Espanha, também tem oportunidades de fazer o mestrado, doutorado na Espanha, e em Portugal também, na Universidade de Coimbra. sí. E agregar esse momento um canal de comunicação entre países e fazer algo realmente revolucionário, que ele se intercambia com países da nossa origem, que nossa origem, de certa forma, é portuguesa, é espanhola, é italiana, japonesa, e ver essa mixigenação africana e dos nossos nativos indígenas. E essa mixigenação trazer sempre pessoas de países de nossas origens para ter esse intercâmbio cultural, porque a saída é a globalização, liberdade, protagonismo, juventude. Gostaria de uma frase final para encerrar a live. Corto. Pues España y Portugal han sido los que crearon la globalización entre las Américas y Europa. Y gracias a ellos podemos decir que hoy en día vivimos un clima de prosperidad, de ayuda entre nosotros, que somos culturas hermanas, y sobre todo agradecer a que tengamos este respeto mutuo y que nos movamos entre nuestros países con la mayor facilidad posible y nos podamos educar. Y sobre todo que agradecido de todos los brasileños que vienen a España para prosperar, crecer y ser personas siempre más ricas, mejores, ricas interiormente y exteriormente, con más culturas
y ayudar a su país, a su familia y seguir adelante, que es lo que nos interesa a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos que participaron, que escribieron y posteriormente los que van a asistir más tarde por la final de la tarde, de la noche, la madrugada, la manhã esta semana. E todos que eles sempre estão interagindo com a página, seguindo, curtindo. E graças por Martinez, Manuel Martinez, ter hablado un poquito con nosotros sobre la educación en nuevas tecnologías y la situación de la España. Gracias. Voy a encerrar la live.